Es radio. Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias. Servicios informativos. Enseguida vamos con la Dana, pero es que acaba de terminar, ya ve usted cómo es la información y cómo es la actualidad, acaba de terminar la comparecencia del exgerente del Partido Socialista, Mariano Moreno Pavón, ante el juez que investiga la trama del caso Koldo, el juez del Supremo, Leopoldo Puente. ¿Qué ha dicho Mariano Moreno? Luego vamos a entrar en detalle con ello, pero sirva esto como un pequeño anticipo de lo que más tarde van a oír. Pues ha asegurado que los abonos que canalizó Koldo García en sobres de la formación era un dinero destinado para la Secretaría de Organización que entonces controlaba José Luis Ábalos. Celia Rodríguez, recordarán su nombre porque Celia era la persona que se quejaba en el Partido Socialista de que tenía ya demasiado dinero en efectivo, demasiado dinero en metálico. Celia Rodríguez ha explicado que los pagos que le hacían el dinero en sobres, en esos sobres tan transparentes, como decía la portavoz del Partido Socialista, ese dinero se le abonaba directamente a Koldo, lo cual nos hace preguntarnos si este es el operativo normal, el operativo habitual. Porque claro, ¿qué pintaba Koldo García Izaguirre, que era un asesor del ministro Ábalos cuando estaba en Transportes, recibiendo el dinero de la Secretaría de Organización del Partido Socialista, por mucho secretario de Organización del PSOE que fuera José Luis Ábalos? Han intentado explicarnos esta mañana que es totalmente normal que el dinero que se entregaba en sobres lo recibiera Koldo y que éste se encargaba supuestamente de dárselo al resto del equipo de la Secretaría de Organización. Es decir, te daban el dinero en un sobre, no en transferencia, no en metálico, en efectivo. Te daban el dinero en un sobre, se lo daban no a nadie de la Secretaría de Organización, sino a Koldo, que no tenía nada que ver, y Koldo se encargaba de repartirlo entre los miembros de la Secretaría de Organización del PSOE, aunque Koldo fuera un asesor del Ministerio de Transportes. Es muy creíble todo lo que está explicando el Partido Socialista, ¿verdad? Por eso luego más tarde vamos a explicar con detalle qué es lo que ha pasado esta mañana en el Tribunal Supremo y por qué hoy el exgerente del Partido Socialista, que hoy es presidente de NUSA y que cobran un dineral, 250.000 euros, y la trabajadora de la Secretaría de Organización del PSOE, es decir, Celia Rodríguez, cómo los dos han podido cometer un grave error ante el juez Leopoldo Puente. Vamos a ver si no cambia la condición de testigos a investigados en los próximos días, cosa que a estas alturas y en el momento en el que nos encontramos ya no es ni mucho menos descartable. Porque al juez Leopoldo Puente le habrá parecido que es bastante extravagante esto que han escuchado esta mañana. Bueno, pero decíamos, hoy se cumple un año de la Dana que dejó 237 muertos, 229 en la Comunidad Valenciana, entre ellos una bebé no nacida de una mujer embarazada de 8 meses. Sin olvidar, por supuesto, claro, a los 7 que perdieron la vida en Castilla-La Mancha y a la que murió en Andalucía. Sin olvidar a estos últimos. Hoy, sobre todo, habría que mirar si es evidente a la Comunidad Valenciana para recordar que no debería ser tan complicado explicar las cosas con detalle. Ha pasado ya un año y todavía no existe una cronología precisa sobre la agenda del presidente valenciano Carlos Mazón el día de la Dana. Todos son dudas. Y son dudas porque Mazón no ha querido explicarlo. Y lo único que tiene claro toda España es que pudo estar donde pudiera estar. Ya sabemos que fue en un restaurante, pero que donde no estuvo fue gestionando la emergencia, sino entregando la dirección de la televisión pública valenciana en un restaurante hasta las 7 de la tarde o incluso hasta más allá. Esta negligente conducta de Mazón es lo que al final ha quedado opacando el mayor fallo de las instituciones públicas del último medio siglo en España. De las instituciones públicas, no en Valencia, no, a nivel también nacional. Mazón podría haber dimitido, asumiendo su responsabilidad. Esto es cierto, pero ahí sigue en contra de la opinión pública valenciana y también de la opinión de sus propios votantes. Esta es la declaración institucional en la que algunos, esta mañana, han querido ver una autocrítica del presidente Mazón. Hubo cosas que debieron funcionar mejor. Hoy no es el día para la confrontación, pero sí debemos reflexionar ante el desamparo que sintieron tantos valencianos, también los días posteriores, cuando fuimos conociendo la magnitud de una tragedia inabarcable. Y hasta aquí las responsabilidades. Hubo cosas que pudieron funcionar mejor, dice Mazón. Hubo cosas. Hombre, dicho así en genérico, pudiera parecer que fueron algunas cosas las que provocaron cientos de muertos. No, hombre, diga el qué exactamente. Y hable al menos de su propia responsabilidad, que evidentemente un año después no ha asumido.
Hubo cosas que pudieron funcionar mejor, naturalmente. En primer lugar, el trabajo del presidente valenciano, que no era estar comiendo hasta las 7 de la tarde con una periodista, ni acompañarla al parking, ni llegar a la reunión de emergencias más allá de las 8. Claro que visto el nivel, cabe preguntarse si la presencia de Mazón en el CECOPI aquel día hubiera contribuido a solucionar algo, porque esa reunión estuvo presidida no por Mazón, sino por la parálisis y el desconcierto. Es que mientras el lodo en el Barranco del Pollo ya estaba engullendo localidades enteras y ahogando a sus gentes, en el CECOPI estaban pendientes de la presa de Forata y de la ribera del río Magro, que estas muchas veces se olvida. Pero miren, en la asunción de responsabilidades de esta tragedia, aquí cada uno tiene su cuota de protagonismo. Empezando por las obras que estaban planificadas y que jamás se hicieron en el Barranco del Pollo y que dependían de un organismo o un estamento nacional como la Confederación Hidrográfica. También nos acordamos de la total ausencia del Estado en los días posteriores a la crecida, Miren, había miles de soldados que estaban acuartelados en las inmediaciones de las localidades afectadas y el Ministerio de Defensa de Margarita Robles no los movilizó hasta 4 días después. Primero llegó la Unidad Militar de Emergencias, pero el resto de los militares fue bastante más tarde. Y en los días posteriores, la percepción general era de absoluto descontrol, de falta de organización y, por supuesto, de total ausencia de iniciativa. El Gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida. Esta es otra de las frases que quedarán también asociadas para siempre a la tragedia. En lugar de asumir la responsabilidad ante la catástrofe natural más grave de los últimos decenios, Pedro Sánchez decidió dejar el mando en manos del Gobierno valenciano. Probablemente por mero interés político, porque sabía que el Gobierno valenciano no tendría capacidad para reaccionar solo ante la brutal, inmensa y ciclópea magnitud de la catástrofe. Este fue el primer uso instrumental de la catástrofe, claro que también hubo otros. Y por supuesto necesitaremos unos nuevos presupuestos generales del Estado. Si antes decía que no iba a eludir mi responsabilidad de presentar unas cuentas públicas, en esta ocasión esa responsabilidad se multiplica hasta unos límites colosales. Y por tanto vamos a ofrecer a todos los grupos parlamentarios un nuevo marco presupuestario. La responsabilidad de Pedro Sánchez se multiplicó hasta límites colosales y los límites colosales quedaron en que no presentó presupuestos. Ahí quedó la instrumentalización de la catástrofe para ponerla al servicio de los intereses de un dirigente público que ha salido sorprendentemente indemne de la Dana, cuando también tiene su cuota de responsabilidad. Sin olvidar la espantada, claro, por supuesto, de Paiporta, mientras los reyes se comieron el barro, y la indignación de los vecinos en primera persona. Bueno, el Gobierno ha tardado un año entero en celebrar un funeral, en este caso laico, para recordar a las víctimas, cosa que sucederá hoy a las 6 en punto de la tarde. Y allí estarán Mazón, que se va a llevar todos los silbidos, Pedro Sánchez, que también se llevará aunque menos, porque ya se encargarán, por supuesto, como siempre, de blindarlo. Y va a estar también el rey Felipe VI, que es la única personalidad cuya imagen ha salido fortalecida de este trance y que esta tarde será quien hable. Será el segundo funeral al que asistirá el rey, porque el año pasado, mes y medio después de la Dana, ya asistió al primero, aquel funeral religioso en la Catedral de Valencia, del cual también va a quedar evidentemente la ausencia de Pedro Sánchez. No fue porque decían en la Moncloa, es que no es un funeral de Estado, y porque tenía una reunión con el Comité Paralímpico en el Palacio de la Moncloa. Claro que tal vez la ausencia se explicase porque fue una misa católica o porque le podían silbar. Se olvidó Pedro Sánchez de que a un funeral se asiste no porque sea un acto institucional, ni porque se vaya a comulgar, o porque vaya uno a confesarse o rezar un Padre Nuestro. A un funeral, sea el que sea, se asiste en señal de respeto y acompañamiento a quien se marcha, y se acude siempre con carácter prioritario, dejando lo que uno tiene entre manos. Si es que le importa, claro. Ya veremos cómo transcurre lo de esta tarde. Y el destino ha querido que, del mismo modo que sucedió el año pasado usted lo recordará, porque la Dana fue a eso de las 5, 6, 7, 8, 9, 10 y hasta las 12 de la noche de la tarde del día 29 de octubre. Pero al día siguiente hubo una sesión parlamentaria, y hoy también ha habido sesión parlamentaria. Hace un año se suspendió toda la actividad, toda, menos aquella ignominiosa votación para elegir al Consejo de Administración con el que controlar Radio Televisión Española. Eso se celebró mientras cientos de valencianos todavía se estaban ahogando. Aquel día sí era el día para votar. Y de esto también nos vamos a acordar. Sí era el día para votar. Hoy, un año después, cuando Feijóo le ha preguntado por la corrupción, Pedro Sánchez ha considerado que no era el día para debatir. Creo, señorías, que hoy no es el día. Hoy es el día de las víctimas de la Dana en Valencia y, por supuesto, en otros territorios, en Andalucía y en Castilla-La Mancha. Hoy
Hoy es un día muy duro para los familiares de las víctimas. Es un día muy duro también para las personas que lo han perdido todo, que están reconstruyendo sus vidas después de lo acontecido el pasado 29 de octubre hace un año. Hoy es el día para la empatía, para el recuerdo, para la memoria de las víctimas. Un día antes de declarar en el Senado por la corrupción de su partido, Pedro Sánchez no tenía ánimo para responder a Feijóo porque no era el día. A continuación sí que ha respondido al resto de los portavoces que le han preguntado. Claro, si el presidente no iba a responder a nada, lo que tenía que haber hecho su partido hubiera sido presentar una iniciativa para suspender la sesión de control. Esto ha sucedido esta mañana, nos hemos enterado, luego más tarde lo contaremos. Pero hoy era un día para el respeto, el recuerdo y la memoria de las víctimas. Y de todas ellas se ha acordado, vaya si lo ha hecho, la vicepresidenta Yolanda Díaz para responsabilizar de su muerte al PP sin venir al caso porque le estaban preguntando por los autónomos. Hoy creo, señor Olano, que sería el día para que pidieran perdón por lo que han hecho con la reducción de la jornada y también por la gestión de la Dana. Tienen 229 muertos a sus espaldas. Deporte nacional, lanzamiento de muertos. Yolanda Díaz hoy campeona de España. La marca 229, mañana ya veremos. Luego desde el gobierno andan pidiendo respeto para las víctimas. Después de instrumentalizarlas, claro. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.